Este programa es una realización de la Administración Municipal del Retiro para exaltar nuestra historia y que se entrega a los guarceños como regalo para el Bicentenario, donde se exaltan momentos y personajes importantes que han aportado a la construcción histórica del municipio. La vereda Don Diego es una de las 21 veredas que tiene el municipio del Retiro. Su nombre no tiene claro su origen. Algunos creen que se debe a un señor Don Diego que tuvo finca en este paraje y marcó con su nombre a la vereda. Está situada en un punto estratégico que ha influido mucho en su desarrollo con respecto a otras veredas del municipio. Desde hace decenas de años pasa por el corazón de la vereda Don Diego el progreso y el desarrollo del Retiro. Está situada en un cruce de caminos que comunican a la población con Llano Grande, Río Negro, La Ceja y Medellín. Antes de que construyeran la vía Don Diego La Ceja, la comunicación se hacía por un camino de herradura que tenía una posada de arrieros en terrenos de lo que hoy es la casa de don Bertulfo Salazar, un señor de 94 años que tiene en su mente la historia de esta vereda donde vive hace cerca de 80 años. Yo estaba trabajando allí en el tablazo. En el tablazo. Tenía que traer ganado por aquí, vea. Y de aquí para allá iba con terneros en la nuca, cargándolos para llevarlos para la ceja. A mí me ha tocado mucho, qué putería. ¿Y cómo era el camino por aquí hasta La Ceja? Una trocha. Eso era pura trocha. Una trocha que con mulas, caballos y de todo. Y gente, y ese es el camino que había. No había esa carretera. Eso en esa época de María, cállate la boca. ¿Cuándo hicieron la carretera? Eso hace muchos años. ¿Recuerda como el año? ¿Ah? ¿Qué año? Yo no me acuerdo en qué año era. ¿Del 50 o más para acá? Eso tiene más de 50. ¿Qué es que hicieron eso? Esto caída porque yo le he arreglado un poquito. Pero esta es de las casas viejas de por acá. Viejas, ¿Esta era de quién? Esta era de Libardo, ¿qué es él? Era él. Y Claudina Buitrago. De Libardo Buitrago me parece que era. Libardo. Ya me lo cogió bien, parece. A usted le tocó también cuando todavía la carretera del Retiro a Medellín no existía. No existía, yo me acuerdo. Con un Ospina que fue no me acuerdo qué Ospina era él. Yo, ni la de Río Negro. Es que yo ya tengo 92 años. Ahora cumplo 93. El 20 de julio. 93 años. Eso es mucho ya. Pero entonces usted es del tablazo. ¿Se casó con alguien de por acá? No, yo soy de Río Negro. Pertenecía a Río Negro, allá nací. Y la mayoría pues en el Retiro. ¿Y cuánto hace que vive por acá en Don Diego? No, pues hace muchos años. Aquí, por ejemplo, yo viví al frente de Afí. Al otro lado, mi papá vivió 50 años allá. 50. Al lado de allá. Y después ya ellos murieron y entonces ya yo seguí trabajando por ahí. Y después me vine acá. Compré esto aquí. Y ya lo fui arreglando porque eso era un talladero de papa y ese señor tenía agricultura. Esto es muy viejo. ¿Y habían cuántas casas en esa época por acá? Y no había sino esta. ¿El balcón? No, la de arriba, la última de los Sánchez, donde vive Fabiola Sánchez. Exactamente, donde vive Fabiola, lo más fue que lo hicieron.
Todo eso fue que lo hicieron después los hijos, ¿sabes? Que son herederos todos. La vereda Don Diego como cruce de caminos era la salida moderna del Retiro, la primera y única vía carreteable que lo comunicaba con Río Negro, Medellín y el resto del mundo pasaba por Don Diego, y era aquí, en esta vereda, donde estaba localizada la única bomba de gasolina del municipio. Esta bomba era propiedad de don Eladio Botero, quien además era el dueño del primer carro de servicio público que había en el Retiro. Su hija Marta Botero nos cuenta detalles de esta bella historia. Mi papá decía que don Diego le había puesto el nombre porque un señor, un español, vino a vivir por aquí. Entonces él se llamaba Diego, entonces pusieron don Diego. Entonces creemos que por eso se llama don Diego. Por esa razón. Sí, por esa razón. Su papá, pues todos sabemos que fue de los primeros transportadores del Retiro. ¿Qué recuerda usted de eso? Bueno, me acuerdo pues sí, el primer carrito que compró, que él lo trajo pues aquí a don Diego, y aquí a don Diego lo llevaron al Retiro. Más, yo no sé pues a los cuántos meses o años fundó la flota del Retiro. En ese tiempo pues imagínense, ahí no acordarme el modelo del carro que tenía el pueblito y todo, pero en todo caso la flota era de un señor que se llamaba Antonio Román, José Dolores Sánchez y Aníbal Jurado. Bueno, y papá toda la vida lo trabajó pues en el Retiro, administrando los carritos, y él mismo iba a Medellín muchas veces manejando él. Y cuando esos no se demoraban, ¿cuánto se demoraban para ir al Retiro, para ir del Retiro a Medellín? Cuando estaban ampliando la carretera, también me acuerdo que daban la vuelta por Santa Elena, que eso era muy lejos, la vuelta por Santa Elena, pero bueno, le tocó también sufrir mucho parándose en las carreteras. Sí, papá fue muy trabajado, muy luchador. Los otros dos señores, ¿no sabe usted si sabían manejar o no? No. Lo de José, pues claro que sí, pero él como que nunca manejó camión. No, él no manejaba camión, pero papá sí. Y en el Retiro todavía hay dos señores que trabajaron con papá, un señor Julio Vargas y Felipe Mejía. Y otro de los últimos, Gabriel Ramírez, también fue ayudante de papá. Bueno, Raúl consiguió una jaula también, y trabajó también mucho tiempo manejando una jaula, cargando materiales así para la finca y llevando leche para Medellín. Había un solo lechero y tenía su hora determinada para llevar la leche a Medellín. Claro que papá no era que manejara seguido, no. Tenía conductores, pero si le tocó él manejar, él manejaba los carros, sí. No se le dificultaba nada. Bueno. Tuvo una bomba mucho tiempo, allá al frente, enseguida donde era la tienda de Mateito. Entonces, que eso primero era una tiendecita, entonces primero vendían pues ahí las cosas de gasolina, los aceites y en fin. Y después ya pues era una tiendecita que la administró Mateito mucho tiempo. Mateito murió, como de 90 años murió Mateito. Él era tío de papá, hasta que ya se acabó la bomba también. Pero entonces estuvo mucho tiempo esa bomba de gasolina aquí en Don Diego. Ahí están las fotos de, esa es la bomba, ese es su papá y ese es el carro que manejaba. En la vereda Don Diego también estuvo localizada la primera planta eléctrica que alumbró por primera vez las calles del municipio. Era una planta accionada por una rueda Pelton que recibía su fuerza de la caída del agua de la cascada Tequendamita. Venga, ¿le tocó cuando estaba aquí la planta de energía en el Tequendamita? Sí, señor. Háblenos un poco de eso. No, pues era muy malita esa plantica, que esa iba para el Retiro también. Sí, de ahí salían. Ya salía la luz para el Retiro, muy malita, María. Eso era muy malito. Ahí había unos que la revisaban ahí, de Río Negro, unos Echeverres. ¿Y era con una rueda Pelton, no? Sí. ¿Y con la caída del agua ahí funcionaban? Eso no sirvió porque esa lucecita era como una lámpara ahí. ¿Y iluminaba nomás este sector usted dice que hasta el Retiro hasta también? El Retiro iba, pero al Retiro solamente, no por el camino. Ahí no había ni camino ni una trocha. Yo me acuerdo de todo eso. ¿Usted la conoció? Nosotros. ¿Y de dónde? O sea, la luz de Río Negro la tomaban, era de acá. De ahí de la calle del Tequendamita. ¿Y aquí Don Diego tenía primero luz que el Retiro? No, el Retiro tuvo primero, pero una plantica
pequeña, que no era dada para mucha capacidad. Entonces la vinieron a ampliar, fue cuando ya esta otra se amplió más, porque la de aquí no era sino únicamente para Río Negro, la que producía aquí el tequendamita. ¿Y quién manejaba eso ahí? Eso, la vez me tocó ver unos Sánchez, José Dolores Sánchez, estuvo manejando esa máquina. Después Juan, un hijo, después pusieron los nietos, y eso ahí se fue yendo en la cadena ahí. Hasta que ya por último, ya esa, como era tan insuficiente, entonces ya abrieron los de Río Negro a conseguir por otra parte y ampliaron más la cosa. La vereda Don Diego fue también un lugar de extracción minera, en la confluencia del río Pantanillo con la quebrada La Chuscala, que es la misma que desprende sus aguas por el peñasco que forma el salto del Tequendamita. El señor Alberto Franco administraba un entable minero que con motobombas beneficiaba las arenas del río para extraer el oro que se separaba con azogue, mercurio o cianuro. A la planta, sí, esa como que era al lado de lo que es la cancha, la administraba un señor don Alberto Franco, por muchos años, porque yo me acuerdo que yo estaba pequeña, pero sí, conocí al señor y la casita donde él vivía, que viene a ser donde queda la capilla ahora. Bueno, y todos eran trabajadores de por aquí del Retiro. ¿Venían mucho? Sí, era mucho trabajador, mucho, sí. Y explotaban minas, sacaban oro. Yo estuve trabajando en una mina. Cuéntenos de eso. No, pues eso era de un señor que alquiló allí el balcón, allí, para estar ahí pues trabajando con el motor y todo. ¿Y si se sacaba bueno? Siempre sacaban orito. Le tocó un primo mío bucear allá cuando se taqueaba esa bomba. Se metía allá y ese sacó mucho oro de allá. Sacaba las piedras y sacaba oro. Y le consiguió una casita allá arriba. Y era que había. Pero ya, al último se acabó eso. Eso era el señor Franco, ¿no? ¿Ah? De apellido Franco, Alberto Franco. Don Alberto era el capataz de eso. Yo, ese señor debe haber muerto ya también, digo yo. Debe estar. Pues claro, si no está muy hecho. Si no está muy hecho. Así sea de oro. Y alquiló ese balcón para poder estar él ahí cerquita y todas las cosas. Y este muchacho, pues primo mío, era el boceador allá, manejaba esas cosas. Y aquí pasaba el agua, para aquí más arriba. Y allí, más abajo, ahí colgaba para meter ese chorba, desborrar todo eso. Donde ese monitor coge la tierra, eso vuelve mierda todo. Lo veían en un canelón, que eso era chorreando agua seguido y saliendo y dejando el orito ahí. Canales llamaba eso, canales. ¿Y venía mucha gente a trabajar ahí? No era tanta, pero sí había gente para mover piedra y cargar piedra y otros que hacían bloque. En esa época hacían bloque con un material. O sea que había una bloquera por acá también. Sí, claro. Ese era, lavaban toda esa piedra. Lavaban toda esa piedra y hacían bloques y todas las cosas. ¿Y les pagaban como? Eso sí no me acuerdo yo. ¿Por jornales? Por jornales, pues a mí me tocó ganar 20 centavos diario. 20 diarios, pero era buena plata. Pero esa época, 20 centavos. Entre los personajes que han dejado huella en los últimos 100 años de los 200 años de vida municipal del Retiro están don Bertulfo Salazar, quien con 94 años ha vivido y construido historia, doña Marta Botero, quien nos cuenta la historia de su padre, don Eladio Botero Paneso, y don Benjamín Castaño, quien ha vivido más de 100 años de los 200 años que cumple el municipio, pues don Benjamín ya cuenta con 102 años de existencia y vida plena. Empezamos con don Bertulfo Salazar, con quien ya hemos hablado en dos épocas diferentes y por lo tanto podemos comparar cosas que nos contó hace 6 años con temas que hablamos hace pocos días. Cuando hace 50 años eran muy poquitas las casas por acá, no era sino esta y cuál. No era sino, ahora no era sino esta, y la del Morro arriba, vea. La de los Sánchez. La de los Sánchez. La escuela y la de los Bravos allá, que es donde está aquella casa. ¿Ya?
habían 1, 2, 3, 4, como 5 casas. Eso había, y la de don Eladio allá, la vieja, porque los estaderos fue después que lo construyeron y construyeron todo eso. Y lo mismo la del Chino, eso fue después que hicieron eso ahí. Ya cuando Juan Antonio Tangarife, que fue el que hizo esa casa allá. De manera que entonces la cosa está muy jodida. Gente que se acuerda de por acá de hace 50 años usted. ¿De quiénes se acuerda? No, pues es que ya no me acuerdo los nombres porque ya perdí hasta la memoria. Yo me acuerdo que allá llamaba a uno, es que Rafael Fierro, que era el dueño, que era un negociante de animales. Lo mataron porque una vez dijo que una vaca tanta leche y al fin no era mentira, recargadas ahí. Y allí la de Emiliano Sánchez, el viejo Emiliano, que también era viejo, que ya murió, la de los Sánchez allá. Y la de allí de don Eladio, que era la grande de allá, que también ya murió, don Eladio Botero. Y toda esa gente que había por aquí. Gregorio Román, que era un latonero de los alaos. Cuando sacaban salen los alaos, era el que arreglaba se rompían los peroles esos, las pailas esas, era el remendador de esas cosas. A remachar allá y subía por aquí para arriba, y allá había la casa arriba. Estaba la casa arriba. Subían por aquí, vea, por aquí el camino. Oiga pues, 30 años. Y he hecho de todo. Yo lo único que no he hecho, yo estuve en el campo de aviación cuando llegaron las avionetas. Cuando vino el primer avión por aquí, todo el mundo viendo que no había, que iban a venir los teléfonos que se iba a ver hablar, y así fue. Todo lo que dijeron en esa época resultó. Claro. Esos teléfonos que habían que eran un tarro ahí, y ahora ya no. No, pues ahora ya el celular. Ya el celular para todo el mundo. Yo sí no manejo eso porque no soy capaz. Salude pues a los televidentes de Memorias del Retiro y un consejo para las juventudes, ahora que estamos celebrando 200 años de fundación del Retiro. Sí, pero muy bueno, porque el Retiro ha sido toda la vida muy bueno. Cuando eso era empedrado, todo empedrado. Todo eso era empedrado, y casitas había muy poquitas. Muy poquitas. A mí me llevaban para la Semana Santa de Pierni Peludito, y alquilaba la abuela, alquilaba una casa, que me iba con la abuelita, mataban una gallina y se la llevaban y alquilaban una casa desde el miércoles nos íbamos a un viejito que tenía una casa allá para alquilar. ¿Para Semana Santa? Y para Semana Santa yo estaba pernudito. A mí me llevaron al templete de Medellín, ¿se acuerda del templete? Para que no hubiera... Pero en que comían gallina en Semana Santa, eso no era vigilia, pues. Eso es vigilia los viernes. A ustedes el miércoles y jueves después pesaban. Eso comían vacas. Don Benjamín Castaño es el hombre más longevo del Retiro, 102 años cumplidos, que convierte en una especie de historia viviente. De 65. Por aquí no saben cuántas casas habíamos cuando yo vine aquí a Don Diego. Yo soy fundador. Estaba la de aquí, del papá de Mateito Botero, que era aquí en las arepas. Esa nada más estaba la de Delio allá arriba, la casa de balcón. A lo mejor aquí en Don Diego no, había 7 casas nada más. ¿Quiénes eran las personas que vivían en ese tiempo por aquí, en esas 7 casas? En las 7 casas. Aquí vivía Saturnino Botero, el papá de Mateito, y la señora que llamaba Paneso Botero. Y allá abajo, en Don Diego, vivía, pues aquí venía Constantino Giraldo, que se casó con Natalia, la hermana de Mateito, ahí en la casa de balcón. Y una casa vieja que hasta había una escuela ahí donde están los boteros. Y el camino era por debajo. La escuela tenía como 20 metros de alta, pero entraba por aquí por el camino viejo, por debajo. Desde que hicieron la carretera, entonces la compusieron, la hicieron bajita. Por aquí había un sitio cuando todavía
existía la arriería, que era como un sitio de encuentro. ¿Cuál casa era esa? Don Diego era una y allí en la fe era la otra. Y encerraban el café de Sonsón, lo traían en bueyes y mulas hasta allá, ¿Hasta dónde? hasta Medellín. Hasta Medellín. El camino pasaba aquí, por debajo de esta casa aquí y salía allí. Pero estrechito, no hay cuento nada. Entonces usted le tocaba ver pasar todos esos bueyes cargados por aquí. Di María Santísima. Y me tocó ver pasar desde Sonsón un enfermo, un señor con él en silleta, a traerlo hasta Medellín. Me tocó ver eso, el chiquito. Y estaba tan enseñado el señor, andaba en silleta que una vez llegó un enfermo, pero grande, que así. Yo no sé cómo la fuerza que tenía ese hombre, y era delgadito. Cuando después venía en la silleta como con 3 piedras grandes. Y le dije, estaba yo chiquito en Barro Blanco. Y dije, ¿usted por qué lleva esas piedras ahí? En Sonsón no hay piedras. Dijo, no, es que no soy capaz de andar con la silleta vacía. Oiga. En el 2005, como se han podido dar cuenta, pues estuvimos con don Benjamín Castaño. Y ahora estamos en el 2014 y lo volvemos a encontrar por acá. Qué rico, don Benjamín. No con él ahí. Me tocó traer de policía. ¿De policía? ¿Dónde le tocó de policía? Que yo iba al centro acá, el punto se llama Cestillal. Sí. Me tocó secretario del alcalde. Y me tocó la policía mucho rato, dos peleando, para uno defender acá, defenderse y defenderse uno. Pero lo que yo agarraba era mío. No era malo. Agarraba más que policía nuevo usted. No, sí, todo el policía me tocó a mí también. Es todo. ¿Qué más le ha tocado hacer? Hasta quemar carbón. Y me han dicho, lo que usted diga en este mundo lo he hecho yo. Por detrás de Colmorro, de allá, para esto hasta comiendo pavo hasta peleando allá en eso allá. Cuando se casaba, ¿cierto? Le casaban eso allá. Y por allá un camino viejo ahora, porque no sabe la rosita que hay por allá. Va por el camino viejo, va para Caldas. Por allá, hasta ahí cerquita. ¿Cuántos años tiene don Benjamín? Tengo 102 años. Tu edad, pues que usted se acuerde cuando era niña. Bueno, tal vez sean poquitas casas porque eran los Sánchez, que son primos de nosotros. Y también las Fabiola Sánchez, también primas, también parientes de nosotros. Y no, así pues como va a ser la familia. Los Echeverris también venían allá a la casa Balcón, Edgar, Lafirio y Walter, que son parientes de nosotros, también nos reuníamos aquí con ellos. Pero entonces a usted no le tocó estudiar por acá, la escuela todavía no existía. No, sí existía la escuela. Le tocó a los mayores. Pero a nosotros ya no llegaron a ir al retiro, ya no entraron a la escuela del retiro. Cuando los boteros ya en la escuela pública, pues. Sí, o las primeras escuelas, ¿cuál fue su? La primera fue la privada de Faustina Bravo, que la llamaban Tinito. Sí. Y una familia de Bravos que tenía lo que soy La Gloria, ahí de la carretera para allá, de la Casa de los Santos para arriba. Y entonces hacemos unos pocos años ahí, Antonio, un hermano mío que era mayor que yo 1 año. Pero después ligero, ya tuvo que ponerse a camillar, ya hasta nos tocó allá en la casa de los boteros, fue Arturo, otro hermano que me seguía a mí, y las muchachas. Entonces ahí fue donde ya, a los pocos años ya hicieron la cosa pública, y entonces es la que estamos llevando ahora. Hicieron ahí materialmente, macheteramente, después la reformaron, ahora está muy bien.
Administración Municipal de El Retiro, moderno, cívico y pujante.